Era apenas una puntita verde que emergía de la tierra, pero sus ganas de vivir le hacían alzarse sobre sí misma, estirarse, para procurar ver un poco más allá. Le encantaba ese color indefinido del manto que se extendía sobre ella, cuyos colores variaban desde celestes y grises, hasta los violetas y naranjas. Parecía que las tonalidades tenían que ver con la gran bola de fuego que se paseaba en aquel lienzo. Era tan feliz, disfrutaba de grandes placeres como un aroma dulce y encantador que se percibía en aquel jardín, el arrullo del viento al pasar entre sus compañeras, que orgullosas mostraban sus corolas encendidas y tersas. Toda aquella sinfonía de olores, colores y sensaciones le llenaban de alegría. Todo parecía tan perfecto, tan bello, lo tenía todo, y sin embargo le faltaba algo. Había algo que le hacía sentir extraña, que le provocaba un temblor que le cimbraba el alma. Era un hombre de aspecto sombrío, cuya mirada azotaba todo lo que veía. Irradiaba una fuerza contenida, retenida, pero que a ratos languidecía. Muchas veces lo vio asomarse desde el alto ventanal, mirando hacia el jardín como buscando un refugio, parecía sufrir, su soledad lo envolvía, y le hacía víctima. La necesidad de afecto se hacía notar. Todos los días lo veía venir, admirar las flores, acariciarlas, aspirarlas, y si podía las arrancaba. Se las llevaba a ese lugar sombrío al otro lado del ventanal. Ella se acostumbró a ver aquel ritual, en el que la mirada dura, se suavizaba un poco al encontrar una flor de su agrado, sus facciones se suavizaban, y ella, estaba segura que el rigor de esos labios, se transformaría en una sonrisa. Pero nunca lo vio sonreír, pues justo al cortar la flor daba la espalda, pero ella imaginaba que lo hacía. Cómo envidiaba a sus hermanas que traspasaron el umbral de la ventana. Quería crecer, para ser notada por el hombre de semblante sombrío, quería que sus pétalos tuvieran más color y que despidieran más fragancia, todo para hacer que aquel hombre le sonriera. Así pasó días y noches, creciendo y creciendo, siempre pensando, cuál era la razón que afligía tanto a aquel hombre sin sonrisa. Hasta el glorioso día en que sus ojos la descubrieron. No podía creerlo, por fin él la estaba mirando, su mirada se clavó en ella y sintió como se sonrojaba. Por fortuna olía mejor que nunca, y su perfume era embriagador. Él se inclinó sobre ella, y de la emoción casi se desmaya. Pero no podía darse ese lujo, o él creería que era débil y escogería a otra. Se mantuvo erguida, clamorosa y sintió como aquellas manos fuertes y grandes la tomaban, y de un solo esfuerzo la separaron de sus raíces. Fue doloroso. Sí, pero ¿qué más da? Ya iba en camino al misterioso sitio aquel. Era el momento, según sus cálculos era el momento de la sonrisa, ese momento que siempre esperó, pero nunca vio. Aquel rostro no llegó nunca a esbozar expresión de alegría, a lo mucho un leve levantamiento de las comisuras de sus labios, pero la sonrisa nunca llegó, la mirada seguía siendo de soledad, de tristeza, de aburrimiento. La pequeña flor se esforzó, vaya si lo hizo, a pesar de que su extremidad se desangraba por haber sido arrancada de sus raíces. Sintió algo de alivio cuando fue depositada en el agua fresca de un contenedor transparente, era su oportunidad de hacerle feliz, de provocar su sonrisa, de borrar las huellas de aburrimiento, cansancio, y quizás dolor, que parecían atormentar a ese pobre hombre. Pero él ni siquiera volteaba a verla, simplemente se paraba frente a la ventana con las manos en los bolsillos, mirando al vacío. Entonces lo vio repetir aquel mismo ritual, aunque ahora desde una perspectiva diferente. Y por cada día que pasaba, ella se debilitaba. Su tallo perdía fuerza, parecía doblarse, los pétalos ya no eran tersos, mostraban los efectos del tiempo desde que fue arrancada, cortada, sentía como su perfume era una especie de fantasma que se iba perdiendo en la nada. Finalmente, un día aquel hombre volvió a mirarla. Qué felicidad sintió nuevamente cuando vio su estéril cara. Reunió todas sus fuerzas para mostrar lo poco que quedaba de su belleza. Él se acercó, su corazón latió, vino hacia ella, y su mirada pareció incluso más triste. La tomó, y la arrojó a un cesto oscuro frente a la ventana.
Ella no entendió qué pasó. Trató de incorporarse entre los desechos sobre los que reposaba, y alcanzó a asomarse y ver hacia el exterior. Él está en el jardín, ve como algunas de sus hermanas se estiran, suspiran, anhelan ser elegidas. Ella cierra sus ojos, y llora no solo por ella, sino por las que hubo antes, y las que habrá después. Llora por todas aquellas que anhelen tener la oportunidad de hacerlo sonreír. Llora porque se siente inútil. Siente que le falló a aquel hombre que todos los días sin falta, veló por ella y sus hermanas. Llora porque sabe que es una causa perdida. Llora porque ella sabe que ese hombre nunca sonrió. Era el final. Había llegado al punto en el que un muro se elevaba ante mí. Inmenso e imponente. Era imposible apreciar sus límites, tanto en altura como en anchura. Era imposible de escalar, imposible de rodear. Imposible retroceder. Cubierto de vómito, huellas, manchas de sangre, y restos de sesos que se esparcían sobre la piedra. Ya no quedaban pasos hacia atrás. El origen se hallaba muy lejos, tan lejos como el arrepentimiento. El final abría ante mí un abanico de posibilidades que fluctuaban entre el cero y el infinito. Todo posible, menos el permanecer ahí. Mi estómago amenazaba con llegarme a la garganta. Quería, necesitaba, debía salir de allí. Pero no podía ya volver a pasar por donde había pasado. No podía ya volver a pisar el mismo terreno pantanoso y resbaladizo. Eso supondría volver a respirar el aire azufrado, volver a ingerir alimentos en descomposición, volver a beber agua lodosa, volver a rozarme con los cardos, o incluso con las espinas de las rosas. Volver a escuchar los mismos gritos que ya habían destrozado mis tímpanos en alguna ocasión. Quería huir, y vomité. Creo que vomité mis órganos internos, y mis hijos. Sí, esas obras que nunca había dado a luz, porque no lograba ver un lugar seguro para ello. Mi cabeza daba vueltas. Sentí como mi espalda se retorcía. El dolor parecía querer arrancármela desde el fondo de mis entrañas. Ardor en mi nuca, que amenazaba con disparar a toda presión mi cabeza hacia el cielo. Mi cuerpo retorciéndose desde dentro, queriendo salir a contemplar aquel desolador paisaje. Y vomité, y me vi sola, rodeada de gris. Y me miré a los pies, y mis pies estaban clavados en el suelo, y no lograba moverlos. Mis pies eran de color gris. Había ceniza, y ascuas que ardían bajo ellos. Pero no los moví. Y vomité, y el vómito cubrió mis pies, y salpicó el muro que ante mí se elevaba. Y quise huir, pero mis pies no se podían mover. Y quise llorar porque me estaba quemando, pero mis lágrimas se habían secado, y no tenía cómo sacar mi dolor afuera. Y vomité otra vez. Y seguí vomitando hasta que sentí mi cuerpo vacío por dentro. Entonces un rayo de sol se asomó sobre el muro, allá a lo alto, e incidió sobre mi cabeza. Al momento, una plaga de bichos alados, monstruosos y repugnantes llegaron a mí. Me dijeron que querían besarme, acariciarme con sus alas, protegerme y aliviarme. Pero solo eran mentiras. Me di cuenta. Afortunadamente me di cuenta. Lo que querían era chuparme la sangre. Absorberme y reabsorberme hasta desgastarme, hasta evaporarme. Sentí pánico. Y estaba sola. Y no podía soportar a esos bichos. Me rodeaban. Me engullían. Volví a mirar al suelo bajo mis pies. Me quedé fijamente mirando el terreno durante unos segundos, como queriendo obligar a la tierra a que se abriera. Necesitaba un auxilio de la madre tierra. Estaba sola, y solo ella podía protegerme. Madre tierra, no me abandones.
Ábrete y trágame. No me dejes así. Por favor. Pero la tierra no me escuchó. Nadie lo hizo. Como si nunca hubiera pasado. Vomité de nuevo. Esta vez solo era bilis, bilis salida de mis entrañas, bilis que quemaba y me destruía el estómago. Y sentí la necesidad de expulsarlo. Así que, de una tremenda bocanada, salió mi estómago por la boca y cayó fulminado sobre la ceniza gris y las ascuas ardientes. Sentí un ligero alivio, pero los bichos seguían rodeándome y yo sabía que terminarían conmigo. No lo pude resistir más. Tomé impulso y con fuerza golpeé el muro con mi cabeza. Un chorro de sangre fresca y roja se deslizó sobre la grosura de la piedra. Y me gustó el espectáculo. Así que continué golpeando, golpeando y golpeando cada vez más fuerte. Como un bello grafiti en tonos escarlata, estampé mi vida en aquel muro. Los sesos, como tristes florecillas, se aventuraron a poner una nota decorativa sobre la imagen dibujada en la pared. Y contemplé mi obra de arte sobre el muro. Y finalmente me sentí feliz. Mientras vagaba por el espacio y el tiempo, disfrutando del alcance de las infinitas visiones de universos paralelos que palpitaban ante mi vista, me preguntaba a mí mismo: ¿esto valió la pena? ¿Hubo algún significado en absoluto para lo que había hecho? Me transporté a la superficie de una gran estrella a unos 20.000 millones de años luz de distancia. Mientras caminaba sobre su brillante fachada, admirando los pulsos de calor y radiación, empecé a reflexionar sobre mi propia existencia. Fue durante un periodo de gran meditación, que preferí resignarme a observar este ambiente hermoso, ya que me daba tranquilidad. Nada más podía estar allí, salvo yo. En medio de aquel espectáculo, he plantado una semilla de pensamiento dentro de mi cabeza. La existencia misma no tiene sentido. Nunca hubo, y nunca habrá. Han pasado casi 3.000 millones de años desde que la humanidad desapareció. Nada se salvó, ni siquiera la cultura o el legado. Por supuesto, todavía existen pequeños artículos de las civilizaciones pasadas. Simples reliquias olvidadas por la misma destrucción. Antiguos grafitis sobre ruinas, casas hechas polvo, monumentos caídos. No queda mucho, y prácticamente nadie para recordar o reconocer la existencia de tales artículos. Me puse de pie, dirigiéndome al espacio, mientras admiraba la luz hipnotizante de la estrella en la cual estaba sentado. Durante los últimos días de la vida en la Tierra, durante los cuales hubo una lamentable desaparición de las organizaciones humanas, logré establecer conversaciones significativas con el último de los habitantes. Una niña de 13 años. Su nombre era 3. Le pregunté por qué ese nombre, y fue porque su madre creía que el número 3 era un número de la suerte. ¿No se suponía que tenía 7 años? No lo sé. No importa realmente. Pero habiendo hablado con 3, había observado que ella no pensaba como todos los demás. Ella sabía la verdad detrás de la existencia, la misma verdad con la que me había tropezado, cuando comencé a explorar el cosmos, y me di cuenta de mi propia existencia. No sabía cómo fue que ella llegó a ese pensamiento, pero parecía torturarle por dentro. 3 tenía una mirada en blanco, de 1000 yardas en sus ojos, como si hubiera visto todo y sin embargo no pensara en ello. Como un soldado cansado, agotado por la batalla, cuyos ojos miraban hacia la inmensidad vacía del universo.
3 me llamó cariñosamente Mr. Star, y me pareció un nombre bastante adecuado. A menudo caminábamos temprano por la mañana, y hablábamos de sus hobbies y amigos, mientras que de vez en cuando la sorprendía con pequeños trucos de magia. Para cualquier otra persona, habría sido una ilusión barata, pero para esa muchacha, cuyos ojos se abrieron al ver los pilares de luz que danzaban, significaba el mundo. Francamente, en un ambiente de escasez y ruinas, no había mucho entretenimiento. La comida favorita de 3, tal vez era la sopa de hongos. Ella y un par de otros jóvenes se dirigirían al bosque, recogían su cosecha diaria de hongos y regresaban a casa. Por la noche, las columnas de humo llenaban el aire, mientras las llamas servían para iluminar sus pequeñas aldeas, asentadas entre edificios sin techo. Días antes de que el resto de la humanidad dejara de existir, di a 3 un regalo de despedida. Era un simple reloj de pulsera, y lo hice para que nunca dejara de hacer tic-tac, continuamente incluso después del fin de la humanidad. Ella no sabía cómo usar uno, así que personalmente se lo puse en su muñeca, y lo aseguré para que no se moviera. Me abrazó, pero no pude sentir nada físicamente. Había sido así durante varios millones de años. Sino desde que tengo conciencia de mi propio ser. Pero a pesar de la falta de estímulo externo, sentí, por primera vez en tan larga cantidad de tiempo, una pequeña sensación de satisfacción, que es equivalente a lo que los animales, incluidos los humanos, interpretarían como la felicidad. Una felicidad verdadera. ¿Lo encuentro triste? Yo digo cerca. 3 me dijo que usaría su reloj para contar lo que le quedara de vida. Observé cómo un asteroide se precipitó a través de la atmósfera, quemando con un tono naranja vívido y brillante antes de finalmente golpear el planeta. La explosión fue espectacular, desintegrando la Tierra en grandes trozos de roca apagada. El concepto mismo de destrucción en sí es natural. No tenía por qué significar que era bueno o malo. Yo no lo disfrutaba, ni lo sentía. Pero para ser sincero, algo más que una civilización en decadencia murió ese día. Quizás el nihilismo es la única verdad que se puede considerar exacta, incluso si las sociedades humanas, ahora extintas, se negaron a aceptarlo, calificándolo como un enfoque pesimista de la vida. El propósito y significado es fabricado. Diseñado para ocultar el hecho de que todos somos seres sin sentido, perdidos en las vastas extensiones del universo, que existe de manera ajena e indiferente a nosotros. Tal vez, era hora de terminar con todo. Tal vez simplemente había que dejar al universo ser lo que siempre ha sido. Dejar de luchar esta búsqueda sin final, aceptar las cosas como son. El único problema es que mientras siga pensando en el universo lo hará también, pues su sola existencia, depende de que alguien sepa que existe y sea consciente de ello. Adquiriendo un ritmo taquiónico, aceleré antes de que algo existiera. Un caso especial, podría llamarlo, paradójico de existir en inexistencia. Estaba absolutamente oscuro y vacío. Un vacío de la nada total, incluyendo la materia oscura. En un estado como este, he creado cuidadosamente un horizonte de eventos que me rodea. Ya no siento. Ya no pienso. Simplemente existo como el universo mismo.